rojo hasta el papel y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí. Me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencia, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y en esta ocasión vamos a hablar todavía de sincronización y modelos basados en agentes. En la sesión de hoy vamos a visitar un modelo que se conoce como Voids. Lo que hace Voids es tratar de simular una parvada de aves que se autoorganiza. Esa tendencia a moverse ordenadamente es un tipo de sincronización. ¿Qué es lo que está oscilando ahí? Pues la posición del bicho, ¿no? La importancia de este modelo son dos puntos esencialmente, ¿no? El primero es que no se trata de, como en el caso, por ejemplo, de las hormigas, que haya un estímulo que los obliga a tener cierto comportamiento ordenado, ¿no? Sino más bien lo que tenemos es, justo como en el caso de las libélulas, el cambio de estado eh, debido a un cambio en la percepción local, ¿no? Y en este caso la percepción va a ser una extensión de la visión del radio de visión de el pájaro o lo que sea, ¿no? Eh, Este también es un modelo de reglas locales y sencillas que vamos a revisar. Es un modelo que propuso Craig Reynolds al principio de la década de 1990. Me parece que fue en el 91. Eh, Les voy a mandar el artículo de todas formas. El artículo es bastante interesante, se llama Flocks, Herds and Schools. Eh, 1986 es el artículo. El artículo es parte de una presentación que hizo el equipo de Craig Reynolds en ¿cómo se llama esto? En un congreso, ¿no? Sobre inteligencia artificial y visualización. Entonces, por ahí hay incluso videos de de esta simulación, que lo que hacía era tratar de que algún bicho computacional se viera como esto que tenemos acá atrás, ¿no? Tener una cantidad suficiente de agentes que se vieran teniendo estos comportamientos colectivos sin que hubiera, por ejemplo, un líder determinando la siguiente posición o dando como una especie de jalón a
a los otros agentes, ¿no? Eh, entonces, eh, podemos ver una parte de la simulación tal cual se hizo, y ahorita vamos a ver algunos algunos detalles, ¿no? Eh, de cómo podemos de cómo se puede simular esto en el NetLogo. Eh, de hecho, ya hay una simulación precargada en NetLogo, pero bueno, vamos a ver el video. ¿No? Ahí podemos ver, ¿no? Esos son los Void, los pájaros electrónicos. Eh, de hecho, ese es un poco más complicado, ese es interesante cómo este, cambiaron, van evitando obstáculos. También hay una modificación eh, que les permite buscar algún tipo de objetivo, ¿no? Llegar a cierto lugar en cierto tiempo. Eh, y bueno, esa es un poco la idea. Eh, ok. Entonces vamos a ver un poco la cómo es la regla de las reglas de comportamiento local de los voids, y a partir de eso vamos a ver la simulación en NetLogo, ¿no? Entonces vámonos un momento al pizarrón electrónico y continuamos. Ok. Ah, entonces eh, quiero hacerles una descripción del modelo llamado Voids. Esto es de 1984, 84, 86, de Craig Reynolds, ¿no? Eh, Esto lo presentaron en la SIGGRAPH del 86, y básicamente se trata de hacer una simulación que tenga comportamientos o movimientos colectivos en un conjunto de bichos, ¿no? El famoso swarming. Eh, entonces, eh, ¿quiénes van a ser los agentes aquí? Pues van a ser estos pájaros electrónicos que le llaman los void, ¿no? Los void, ¿qué propiedades tienen? Tienen dada una posición, eh, tienen una velocidad intrínseca. Este es el vector de velocidad, ¿no? Y tienen una eh, percepción local, ¿no? Tienen un radio de visión. Entonces ese es un poco eh,
en general, ¿no? Entonces, igual la posición pues es un par y el radio de visión pues es un entero. Y la idea es, digamos, si este es uno de los bichos, digamos, en la forma más general, la percepción es en toda la vecindad, ¿no? Entonces tenemos un círculo de radio R o Rho, lo que quieran, alfa, y el bicho puede percibir alrededor de todo esto, ¿no? Que no es tan realista como se quisiera, pero bueno. El, entonces, ese es lo que tiene que ver con el radio de visión. Hay otra, se puede implementar de distintas formas y la que viene en el net logo es una cosa de este estilo, ¿no? La visión va a ser así, con una cuñita, ¿no? O sea, sí queda determinada por el radio, pero también por un ángulo de apertura que le permite percibir hacia dónde dar la vuelta, ¿no? Entonces, ahí van a estar varios parámetros metidos que son como umbrales, ¿no? Umbrales para el comportamiento, para el cambio del comportamiento, un poco en el mismo espíritu que veíamos en, en el mismo espíritu que veíamos en el este en el modelo de las libélulas. Ahora, ¿cómo va a ser el espacio, el mundo, el medio, ¿no? El ambiente? En este caso es una retícula cuadrada y esta parte es importante, ¿no? Tanto en este modelo como en el de las libélulas tenemos ciertas condiciones de frontera, que eso no lo dije la vez pasada. Eh, digamos, este es todo el espacio y hay distintas posibilidades en las condiciones de frontera. Podríamos tener fronteras cerradas y lo que tienen que hacer cuando se mueven los bichos es, yo pego en esta pared y reboto de alguna forma, ¿no? O veo que está la pared y me doy la vuelta, ¿no? Ese es el mundo cerrado. Ahora, o se quedan apelmazados en la frontera también, ¿no? Eh, es posible darle condiciones periódicas a esta, ¿no? Y entonces, si yo salgo de aquí, si yo salgo por aquí, voy a regresar de este lado. Es una frontera de un cilindro plano. O bien, este, podemos hacer lo mismo de acá, ¿no? Si tenemos condiciones de frontera, periódicas en las dos direcciones, estamos en un toro plano, ¿no? Esto cierra un cilindro y luego esto de acá cierra, pega las tapas del cilindro, ¿no? Entonces, en el caso de voids tenemos condiciones de frontera de un toro plano. NetLogo nos permite hacer los tres tipos de condiciones. Y ya ahí depende del programa, pues la instrucción que le demos en el ¿cómo se dice esto? El comportamiento respecto a las fronteras si estas fueran cerradas, ¿no? Este,
Ok. Ahora, ¿cuáles van a ser las reglas? Y además, o sea, es un toro plano, pero además por acá todo es homogéneo, ¿no? O sea, en la primera aproximación no hay eh, diferencia para poder moverse en ningún lado. En la segunda aproximación ya se tienen este obstáculos, ¿no? Regiones del espacio donde no se puede pasar. Y entonces la idea es, a las reglas que vamos a ver, pues hay que incorporarle una regla más que lo que hace es evitar el obstáculo, ¿no? Si detectas un obstáculo en tu rango de visión, lo que haces es corregir tu trayectoria, ¿no? Y eso se hace modificando uno de los ángulos. Eh, entonces las reglas, esa es la parte más importante aquí. La primera regla, son 3 reglas de movimiento. La primera regla es no chocar. La segunda regla es no separarse demasiado. Y la tercera es corregir la trayectoria. Estas se conocen como separar, ¿no? Separar para no chocar. Separar. Eh, a la corrección de las cosas se le llama coherencia, ¿no? Tratar de ir con el grupo. eh, y esa es como la regla más complicada. Pero la segunda regla, la de no ir demasiado lejos, eh, ajá, es de corregir la velocidad, ¿no? Este, igualar velocidades. Y eso garantiza no estar demasiado lejos del grupo, ¿no? Eh, Esto está en el artículo de Reynolds. De hecho, ese se puede leer libremente en la red. Este, y ya la cuarta regla pues es evitar los obstáculos. Pero con esas 3 reglas basta para formar el comportamiento colectivo, ¿no? La sincronización del movimiento. Eh, y justamente la idea es que vamos a tener varios ángulos que controlan el movimiento. Uno de los ángulos es el ángulo para evitar colisiones, el ángulo para corregir la velocidad y el ángulo para corregir la posición, ¿no? La dirección, perdón. Este y esa es un poco la idea, ¿no? Se parte de una descripción física del movimiento muy sencilla y a partir de eso se extraen esas 3 reglas este, con las que se induce el movimiento sincronizado de estos bichos. Entonces vamos a ver la implementación en el NetLogo y continuamos viendo esto. Entonces aquí estamos ya en el NetLogo. Y en el NetLogo está en la biblioteca de modelos. Tenemos esta sección llamada biología. Y en biología están
swarm, creo que se llama. No, flocking. Flocking. Y flocking es una implementación del algoritmo de los voids. Aquí está la explicación, ¿no? Ellos dicen que esto funciona tanto para parvadas de pájaros como para simular escuelas de peces, ¿no? Y la idea es que tenemos tres reglas: alinearse, separarse y la coherencia, ¿no? Esta de alinearse es el de igualar velocidades. Dice, alinear significa que el pájaro tiende a dar la vuelta de tal forma que es iguala las direcciones, perdón, entre los vecinos. La separación evita chocar, y la cohesión, esta es cohesión, es que a la alineación le llaman coherencia en otros lados. La cohesión es que se trata de no separarse, ¿no? Esta es la de igualar velocidades, la cohesión, perdón. Entonces, aquí explica, ¿no?, que hay unos ángulos para dar la vuelta y unas visiones. En esta implementación los pájaros ven en un círculo completo. Y se puede hacer en un cono en vez de un círculo. Y vienen ahí propuestas algunas extensiones. Y ya, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver un poco el código. Y vamos a hacer un par de corridas con distintos parámetros. Entonces, ¿cuáles son las dos propiedades de los agentes aquí? Los vecinos y quién es el vecino más cercano. Aquí no necesita determinar con antelación cuál va a ser la velocidad, porque la velocidad va a estar cambiando. Ni decir que tiene una velocidad, ¿no? Porque como cambia su posición en el tiempo, pues ya tiene determinado ahí una velocidad instantánea y demás, ¿no? Entonces, lo único que necesita saber cada quien es alguna forma de determinar quiénes son sus vecinos y quién es el vecino más cercano, que uno supone que estos bichos lo hacen vía la percepción, ¿no? La percepción de su entorno. Entonces, nada más se necesitan esas dos cosas. Y en el setup, pues tenemos esto mismo que les comentaba la otra vez. Se limpia antes de cualquier cosa y al final se pone el reloj en ceros. Entonces se crea una cantidad de tortugas que le da esta variable de la población. Y van a ser de color amarillo o de tonos amarillos. La de tamaño 1.5 con coordenadas aleatorias, ¿no? Coordenadas iniciales aleatorias. Y los compañeros de vuelo van a ser nadie, ¿no? Es un conjunto vacío. Y en el Go, en la dinámica, ¿qué es lo que se llama? Pues únicamente un método llamado flock. Ese método llamado flock es el que va a contener las tres reglas de los voids. Luego se le pide repetir 5 veces que las tortugas
den una fracción de paso hacia adelante y luego mostrar lo que están haciendo. Y luego se da el paso, ¿no? Dice acá que se puede pedir que simplemente den un paso hacia adelante y aunque es menos suave la animación, eh, sigue teniendo el mismo comportamiento general el modelo, ¿no? Y la parte importante, digo, esto es solamente para que se vea suavecita la animación, pero la parte importante es del flock, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace flock? Primero, eh, encontrar quiénes son los probables compañeros de vuelo y si hay alguno, encontrar al más cercano. Si la distancia a este más cercano es más chico que el umbral de separación, entonces hay que separarse. Si estamos dentro del umbral de separación, entonces se corre la regla de alinear y la regla de coherencia, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentra a los otros vecinos para tratar de alinearse con ellos o demás? Utiliza el radio de visión, ¿no? Entonces, todos los que están en el radio de visión son mis posibles compañeros de vuelo. Y el más cercano, pues es el que tiene la distancia hacia mí mínima, ¿no? Este es lo que estamos haciendo acá. El más cercano va a ser el que tiene la mínima distancia hacia mí dentro de todos los posibles compañeros de vuelo. Luego vienen las reglas de Reynolds. Separarse simplemente es dar una vuelta, corregir, ¿no? La dirección con el ángulo hacia no, separándose, ¿no? Hacia la dirección contraria de la cabeza del más cercano, utilizando el ángulo máximo de separación. Alinearse es dar la vuelta hacia el promedio de la dirección de los compañeros de vuelo, de los flockmates, utilizando un máximo ángulo de alineación. Este promedio no es otra cosa que el centro de masa del conjunto de compañeros de vuelo, ¿no? ¿Y cómo se calcula? Usamos esta función toReport. Tomamos el componente X y el componente Y de las posiciones de los vecinos, ¿no? Lo que se hace es sumar todas sus componentes y si el componente en X es 0 y el componente en Y es 0, se reporta simplemente la posición, la dirección hacia donde estamos apuntando, y si no, se reporta el arco cuya tangente está dado por esas dos componentes, ¿no? Nada más. La coherencia es dar una vuelta hacia el promedio de las direcciones con el máximo de coherencia. Y sí se calcula con la media, ¿no? De acá arriba se calcula con la suma y se calcula con la media de sí es con el centro de masa y simplemente es con las direcciones. Y ya están estos dos
¿cómo se dice? Métodos auxiliares para dar las vueltas hacia algún punto o hacia la dirección contraria a ese punto, ¿no? Que es el turn towards, que es hacia algún punto, hacia alguna dirección en particular, que utiliza otro método que es está acá escrito, que es dar una vuelta a lo más y defines los ángulos, ¿no? Y dar la vuelta hacia el otro lado también utiliza ese auxiliar, que ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Turn at most, que es el auxiliar que utilizan estos dos, es un método que utiliza dos ángulos, eh, uno que determina el ángulo que se va a usar y el otro que determina un umbral, ¿no? Y lo que haces con ese umbral es de definir si la vuelta es a la derecha o a la izquierda, que es esto que está haciendo aquí, ¿no? Si el ángulo es mayor que cero, entonces, perdón, si el ángulo es mayor que el umbral y es mayor que cero, se da vuelta a la derecha. Si es mayor que mayor que el umbral, pero es menor que cero, se da vuelta a la izquierda, ¿no? Determina también ahí una dirección preferente. Y si fuera más grande que el umbral, da vuelta a la derecha. Y ya, es relativamente sencillo. De hecho, nos estamos tardando menos en revisar este código que lo que nos tardamos en revisar el de las libélulas, ¿no? Entonces, podemos poner distintos tamaños de poblaciones. Voy a poner nada más uno para que veamos cómo se está moviendo, ¿no? Si se fijan, si no tenemos vecinos, no debería ser como mucho, ¿no? Pero se va a seguir moviendo. ¿Por qué? Porque en el Go le estamos pidiendo que repita 5 veces dar pasos pequeños hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a mover en una misma dirección, más o menos lentamente, ¿no? Sale por acá, ¿no? Y no cambia su dirección ni su velocidad porque no tiene ninguna referencia alrededor, ¿no? Entonces, ahí en la dirección que le tocó se va a seguir todo el tiempo de frente de frente. Entonces, si ponemos unos 10, quedan en distintas posiciones y se van a seguir derecho hasta que encuentren en un rango de 5 parches, podemos ponerle un poquito menos, 2 parches, ¿no? Si pasan cerca de alguno de los otros, van a empezar a corregir su posición, como estos de acá. Estos ya van en la misma dirección. Este ya cambió su dirección porque pasó cerca de este. Pero si no pasan demasiado cerca, realmente no les afecta mucho, ¿no? Pero sí van corrigiendo un poco en cada corrida, ¿no? Estos ya van muy cerca y ya se juntaron, ¿no? Y es lenta la convergencia hacia un movimiento distinto, ¿no? Ok. Entonces vamos a aumentar la densidad de población hasta unas 100 naves, igual con una visión pequeña. Y poco a poco van corrigiendo. Le vamos a poner un poquito más rápido.
Fíjense cómo ya va habiendo pocos grupos y que es esencialmente en el fondo la misma idea de las libélulas, ¿no? Yo tengo un estado que en este caso pues viene dado por mi posición y mi dirección. Todos tienen la misma velocidad, es decir, todos son el mismo tipo de oscilador. Eh, y se va corrigiendo el estado de acuerdo con cierto umbral. Aquí solamente estamos modificando el radio de visión, ¿no? Pero si se acuerdan, este, cómo cambian, fíjense cómo aquí ya casi todos van en la misma dirección, ¿no? Cómo van cambiando su estado, depende de al menos tres ángulos, que son los ángulos de alineación, de coherencia y de separación. También tenemos un radio de separación mínimo, ¿no? Aquí es nada más un parche, es decir, que pueden estar muy cerca, ¿no? Eh, Todos van en la misma dirección, aunque no están tan pegados, ¿no? Si aumentáramos el mínimo de separación, no podrían estar tan cerca estos, ¿no? Entonces ahí ya no están tan pegados, pero van todos en la misma dirección, ¿no? Ya se formó una especie de parvada. Ahora, si se fijan, los ángulos de alineación, de coherencia y de separación son pequeños. Si aumentamos estos ángulos, digamos aunque sea a 10 grados, la corrección que van a hacer este, de su estado de movimiento es más, es menos sutil, ¿no? Así como lo teníamos, es bastante sutil, medio pasan cerca y dan una pequeña corrección que apenas se distingue, pero aquí fíjense cómo parece que tiemblan cuando están cerca, ¿no? Como si se volvieran gelatinosos, es porque están haciendo estas correcciones fuertes. Y uno esperaría que dejándoles un ángulo grande para la coherencia y la alineación bastara para que formaran rápidamente un grupo grande, pero no es así justamente porque el de separación es muy grande. Entonces si bajamos el ángulo de separación y los otros dos los dejamos grandes, eh, se van formando pequeños grupos, pero no significa que se vaya a formar el grupo grande más rápidamente, ¿no? Si bajamos el ángulo de alineación, que esté más grande que el de separación, eh, pero más chiquito que el de la coherencia, si vamos teniendo algunos que se quedan cercanos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si los dejamos percibir más parches? Digamos 5 parches como estaba al principio. Eh, Eso sí les permite formar más rápidamente los grupos. Eh,
¿no? De nada sirve que tengamos distintos ángulos aquí si el, el, el umbral de disparo no es tan grande, ¿no? O sea, aquí el umbral de disparo, que es lo que está determinándolo, eh, qué tanto se percibe alrededor, ¿no? Entonces, eso sí modifica el comportamiento bastante radicalmente. Y si tenemos una población más grande, bueno, se va a ver más lenta la simulación. Vamos a ponerla continua. Ahí está. Eh, con esos mismos ángulos empiezan a ver grupos cada vez más grandes y parece una onda en el espacio, ¿no? Que es como los medios oscilantes que decíamos al principio de esta sección de osciladores y sincronización, ¿no? Entonces, incluso si ven, podemos empezar a formar esas espirales si jugamos con los ángulos, ¿no? Un ángulo de coherencia bastante grande, este, genera ese tipo de patrones, ¿no? ¿Qué pasaría si dejamos que estos ángulos varíen entre cero y pi medios, ¿no? O entre cero y pi. Este, es decir, si yo veo que alguien va en una dirección contraria y me puedo dar una vuelta completa para la coherencia, ¿no? Para la alineación. Entonces, con un ángulo de coherencia muy alto, si dejamos el ángulo de alineación muy alto, se forman muchísimo más rápido los grupos, ¿no? Y es otro tipo de comportamiento. Aquí ya estamos viendo como esas nubecitas que se hacen de estorninos cuando son un montón en las planicies, ¿no? Este, si quieren lo volvemos a ver, ahí están. Este es de coherencia son 5 casi 6 grados y de alineación son casi 20 grados. De hecho, si lo dejamos en 20, es rapidísimo, ¿no? Eh, si aumentamos el de separación, es otro tipo de comportamiento. Siguen siendo que se juntan rapidísimo, pero también se separan un montón, ¿no? De hecho, si el mínimo de separación fueran poquito más de 2 parches, nunca se acaban de juntar, ¿no? Están dando demasiadas vueltas. Y si bajamos el ángulo, sí, sí se empiezan a juntar, pero sigue siendo como un enjambre desordenado. Medio se ven algunos que están dando unas vueltas, pero no tiene ese otro comportamiento, ¿no? Eh, si aumentamos el ángulo de visión drásticamente, se empiezan a ver como en ciertas direcciones, pero como no se les permite estar tan cerca, siempre van a acabar separándose, ¿no? Entonces, el mínimo de la separación es bueno tenerlo en un parche o menos, este no acercarse demasiado a 2 parches y miren
aquí con una visión muy grande y un ángulo muy pequeño de separación, tenemos una sola nube que va en una sola dirección, ¿no? Si cambiamos este ángulo, empiezan a separarse un poco. Porque al corregir su estado, este, ese ángulo les permite moverse un poco más, ¿no? Entonces, eh, hay varios experimentos que se pueden hacer, ¿no? De entrada ir modificando todos los parámetros, encontrar algún umbral de, de población que permite la formación rápida de grupos, este, cuáles son el conjunto de parámetros que permite hacer nubes de pájaros, ¿no? O de peces, eh, para qué juego de parámetros podemos formar espirales, que siempre es interesante. Eh, ¿No? Con pensar en ese tipo de cosas y hacerle modificaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, cómo se mete una regla nueva para evitar colisiones con alguna parte del espacio, ¿no? No me acuerdo si hay una modificación de hay una que hace vuelos en B, ¿no? Pero no me acuerdo si existe eh, incluso en el libro de texto alguna modificación que haga eh, o que permita hacer esto de las colisiones con cosas en el espacio, ¿no? Eh, a ver, aquí hay unas visualizaciones alternativas de eso mismo, pero me parece que no son miren, aquí dice que puede mostrar si los voids se alinearon, si se separaron, eh, si están siguiendo a alguien o, y lo demás es lo mismo, ¿no? Y de aquí reduce la velocidad de la interacción, ¿no? Aquí tenemos un paso de 0.1 eh, y podemos irlo aumentando y podemos preguntar acá si están en modo separarse o coherencia, ¿no? Este, entonces te muestra quiénes están en qué modos. Eh, aquí te muestran coloreados los que corrigieron su posición de acuerdo a la posición de otro, ¿no? O sea, no es que estén todos en el mismo grupo, sino que este, pues se van pegando mucho los grupos. De hecho, si hacemos el mismo truco de aumentar el ángulo y podemos ver ciertas cosas, ¿no? Una población más grande. Ahí están, ¿no? O sea, es otro tipo de visualización nada más que nos permite distinguir algunas cosas que son difíciles de distinguir cuando todos son amarillos, ¿no? Eh, ahora, a ver, había otra. Mm, 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 mm. Bueno,
Eh, Aquí está. No, no son estos. Bueno, eh, hay formas de modificarlo. Este. Y, y ya es cuestión de estarle jugando, ¿no? Ahora, este. eh, Nos permite ver como el stream plot de las posiciones de los voids, ¿no? Entonces este también es interesante estarle jugando. Este viene en el este igual en la biblioteca de modelos, hasta abajo dice visualizaciones alternativas y ahí viene Flocking Alternative Visualization. eh, ok. Y seguramente hay gente que ya subió este algunas cosas distintas, ¿no? Ahora, esta es una visualización 3D. Digo, este no está optimizado para 3D, pero es posible ver algunas cosas ahí, ¿no? Hay algunas implementaciones que sí están en una cajita, este, con volumen, pero pues es nada más la misma posición en el plano, ¿no? En el toro plano. Eh, no sé si en los ejemplos venga alguna implementación en 3D de este. Eh, no estoy seguro. A ver. Ajá, sí, sí viene uno. Entonces, si es este. Ah, no. No, 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 este es otra cosa. Ah, sí. Aquí le podemos dar ver en 3D. Y tiene parámetros para modificar las perspectivas y otras cosas, ¿no? Pero bueno, no es exactamente lo que yo estaba buscando, pero bueno. Eh, Digo, hay varias cosas que se pueden hacer con estos. Y hay distintas implementaciones tanto en Python como en este en Python y ¿cómo se llama esta cosa? Eh, eh, Java directamente y en C, ¿no? C++. Ok. De hecho, hay ahora en estas últimas versiones de NetLogo, hay unas versiones completamente tridimensionales de distintos modelos, ¿no?
Y de eso sí no me acuerdo si hay de de voids. Sí debería haber alguna. Déjenme ver si puedo encontrarlo. Ok, entonces les voy a mostrar ahora la versión en 3D. No estoy seguro si esto ya trae el de voids. Locking 3D, ajá. Ok. Ok, ahí estamos. Voy a mover el visualizador más para acá. Entonces ahí hay una... Aquí sí están en una cajita, digamos. Y vamos a darle Go. Y aquí le podemos poner pantalla completa. Nada más que me lo mandó a otra pantalla. A ver. A ver. Vamos a resetear la vista de este. Ahí está, ahora sí. ¿No? Y esencialmente es el mismo programita, nada más que pues estamos viendo pues vectores de posición espacial, ¿no? Pero es la misma geometría, ¿no? Toroidal y las mismas 3 reglas de Reynolds, ¿no? Nada más que la visualización es en 3D. Ya no es la perspectiva 3D, sino la visualización completa. Entonces, con esto lo dejamos aquí y nos vemos la siguiente sesión. My mom was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase.